En este video voy a quererte hablar de muchas cosas y es que la verdad trabajar en Dinamarca no abarca solo un punto. Tenemos que hablar de todo, desde xenofobia, cómo conseguir trabajo, cómo es la experiencia, si de verdad te permite hacer algo más que trabajar y si el dinero alcanza. Así que este video va a estar muy completo y a medida que voy avanzando voy a recomendarte también otros videos en mi canal para que puedas ampliar un poco la idea de cómo es vivir en Dinamarca. Así que sin más, si no me conoces, mi nombre es Claudio, esto es Goncalves Blog y de una vez iniciemos un nuevo video. Empecemos de forma resumida. Vengo de Venezuela, allá nací. Sin embargo, mi familia es portuguesa, así que mi nacionalidad, al menos la que uso acá en Europa, es portuguesa. Por eso tuve quizás alguna facilidad para poderme establecer en Dinamarca. Igual, si tú no eres portugués o no tienes una nacionalidad de la Unión Europea, puedes también venir a Dinamarca. Y eso te lo explico en un video que hice previamente. También tengo todo el proceso de cómo es venir con nacionalidad europea, así que no te lo pierdas. No te voy a negar que cuando llegué tenía algo de miedo. Al momento cuando tú llegas a Dinamarca, al aeropuerto, vas a ver como todo es muy diferente al resto sur de Europa. Y yo nunca había estado en esta parte del mundo. Y veía todo muy frío, algo oscuro. Y es que así es Dinamarca con respecto al clima. Para conseguir trabajo fue de verdad un poco fácil, al menos así lo veo yo. También debo mencionar que yo estaba dispuesto a hacer cualquier trabajo porque cuando tú emigras debes adaptarte, aplicas en un principio a cualquier trabajo y después vas cambiando. El sistema laboral en Dinamarca es muy rotativo, es decir, ellos no están como que te tienes que quedar ni nada por el estilo. En mi caso usé los grupos de WhatsApp. Ahí una chica me recomendó para un restaurante y dije, bueno, esta puede ser mi oportunidad para poder comenzar. Y así lo fue. Aquí entre nos, chicos, yo nunca había tenido experiencia en restaurante, pero hay que estar dispuesto a hacer y vivir la experiencia. Fui a mi primer día de prueba y tú ves en un momento y dices, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? Porque trabajar en un restaurante es muy difícil y al menos es un trabajo muy pesado. Al terminar el primer día de prueba y sin ninguna otra opción, yo dije, vamos a tomar el trabajo. Me acuerdo que mi jefa me pregunta, ¿qué tal te sentiste en el día de prueba? ¿Te gustó? Yo estaba como que es mi única opción, vamos a tomarlo y así fue. Yo le dije, estuvo genial, no hay ningún problema y ella se me quedó mirando como raro, como que, ¿en serio te gustó? Y yo, bueno, sí, vamos a darle, vamos a darle. En este punto del video ya sabes cómo conseguí trabajo en Dinamarca y cómo inicié. Ahora no sabes cómo fue toda la travesía. Y eso te lo voy a contar a continuación. Pero antes no se te olvide de darle like, de comentar y de compartir este video, porque puede servirle a muchas otras personas. Además, así me ayudas a seguir generando más videos. El salario inicial que yo vi y según mi experiencia, no importa si vas a hacer de jardinero, vas a trabajar en una cocina, o vas a hacer cualquier cosa de inicio, es 130 coronas la hora. A esto hay que restarle los impuestos. Eso también lo hablé en un video acá. Para hacer esta parte del cuento corto, esto depende mucho de cuántas horas trabajes al día. Tú puedes recibir aproximadamente entre 16.000 coronas danesas y 12.000 coronas danesas. Sí, yo sé que muchos van a salir en los comentarios y van a decir, es que yo no gano tanto, es que tal cosa. Lo sé, quizás para ti no sea así, y es que depende mucho de las horas y empeño que tú le pongas a trabajar y cuáles sean tus objetivos. Además, si trabajas por lo menos en restaurantes, también te va a tocar propina. Oigan, esto sí es muy loco porque por lo menos en el sur de Europa la cantidad de propina que dejan es nada. Pero acá en la parte norte de Europa, al menos en Dinamarca, que es lo que yo puedo hablar de las propinas, son a veces muy buenas. Pendiente con los impuestos porque en tu talonario puede venirte que si 20.000 coronas o un poco más y cuando vas a ver tienes 12.000, tienes 14 y eso depende. Es decir, que mucho cuidado, no te hagas la idea de que lo que viene en el talonario es como que un montón de plata y de repente cuando ves en tu cuenta es menos. Igual en la parte baja del talonario lo dice. Como te comenté en un principio del video, en Dinamarca se promueve la rotabilidad en el trabajo. Es decir, que las personas no se acostumbran a estar pegadas a un trabajo como si es en Latinoamérica, que tú ves una persona que dura 3, 5 años en el mismo trabajo. Acá van cambiando, van mudando y es muy normal. Esto me hace recordar algo. Mi jefa una vez me dice,
Claudio, ¿de verdad tú quieres trabajar tantos días? Estás trabajando demasiado. Y al menos yo le estaba poniendo mucho empeño y muchos días porque yo quería recuperar el dinero invertido de una vez al inicio. Así que me podrán imaginar trabajando, pero como no tienen idea. Y mi jefe me dice, no será mucho tiempo el que estás trabajando, muchas horas. Puedes bajarle el ritmo, no hay ningún problema. Y yo le dije, mira, no, tranquila, no hay problema. Así que vamos a seguir con el ritmo que llevo. De hecho, los jefes, en mi experiencia, están muy pendientes de, digamos, que no te rompas, ya que en Dinamarca, como costumbre, es importante compartir en familia. Eso para ello es primordial. Igual yo estaba solo, así que no tenía con quién compartir y lo mío era enfocado en trabajar. Ojo, tómense su tiempito para que puedan echarse una salida, puedan conocer el lugar en donde viven. Muy recomendable. No se sobrecarguen como yo hice en un principio. Ahora me toca hablar con respecto al tema de xenofobia. Con respecto a los daneses, no tuve ningún problema en ningún momento. Todo el trato fue muy bueno, fue muy acorde, fueron demasiado cordiales, están demasiado pendientes de ti. Ustedes se preguntarán, ¿entonces Dinamarca es así, tan genial como tú me dices? Y bueno, sí, sí lo es. Con respecto a si el dinero alcanza, depende mucho de cuál es tu nivel de gasto. No es lo mismo que yo como que a la dieta que tú tienes. Eso podría marcar la diferencia. En resumidas cuentas, sí alcanza el dinero y alcanza para ahorrar, pero depende de ti y eso te lo explico en este video. Debo acotar que por lo menos yo lo gasté mucho porque al trabajar en un restaurante comes ahí y al comer ahí digamos que te estás ahorrando una buena parte. Y sí, sí es verdad, Dinamarca tiene un buen equilibrio entre la carga laboral y la vida personal. Se premia mucho el poder vivir, el poder trabajar, el poder ir a un parque, el poder disfrutar tu tiempo libre es fundamental. Incluso se crean espacios para que las personas puedan compartir fuera del trabajo, para que tengan una cena, para que la pasen bien, para que puedan ir a un parque de atracciones, para que puedan hacer muchas cosas. No es solo trabajar, 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 trabajar. Como parte de las reflexiones finales, yo diría que lo que no me gustó de estar en Dinamarca no tiene que ver con el trabajo, sino con otros temas, ya sea como clima o cualquier otro. Y es que la experiencia de trabajar en este país a mí me dejó muy, muy bien. Y espero seguirlo haciendo a lo largo de los años. Creo que encontré un lugar bastante estable para trabajar, pero recuerda, esta es mi experiencia y no quiere decir que mi experiencia sea igual a la de cualquier otra persona, ya que cada quien vive momentos únicos. Muy pendiente es mi experiencia, no quiere decir que sea la de los demás. Una de las recomendaciones que le puedo dar a cualquier persona que venga a Dinamarca a trabajar es que le ponga muchas ganas, mucho empeño y siempre esté positivo, a pesar de que el día pueda ser un poco oscuro o de que pueda pasar cualquier tipo de situaciones, ponle muchas ganas si de verdad este es tu objetivo. También debes tener la mente abierta, ya que vivir en un país donde todos somos tan diferentes y donde hay personas de diferentes culturas, vas a encontrar quizás algunos pequeños roces o choques a nivel cultural. Sin embargo, recuerda que eres tú el que estás llegando a un nuevo país y debes adaptarte a él. Mente abierta, positividad y mucho ánimo. Otra recomendación y final es que le des like a este video, que dejes tu comentario, qué tal te ha parecido, si estarías dispuesto a trabajar en un país como Dinamarca y si este es tu plan para el 2024. Así que nos vemos en un nuevo video. Bye bye.